otra, solamente por la idea de que hay que vivir en base al comercio, ¿no? Y eso, bueno, era un cuadro que me parecía importante porque también explica lo que está pasando en nuestro país. Pasaremos a la siguiente. Y eso tiene sus consecuencias. En el caso de Bolivia, tenemos un hecho dramático. En los últimos 8 años, la soya, la semilla natural de la soya se está perdiendo. Bolivia está entre los 11 primeros países que tienen cultivos transgénicos de soya, ¿no? Porque el cultivo transgénico permite controlar mejor las plagas, es de más fácil producción, está vinculado a los intereses de las grandes empresas. En Bolivia ya están instalados Monsanto y Syngenta, ya saben cómo entrar, están ahí trabajando, ¿no? Pasaremos, por favor. También eso implica un incremento en el uso de agroquímicos. Por ejemplo, los colegas de Probioma nos han mostrado que en los últimos años se ha incrementado el uso de agroquímicos en un 39% en la superficie cultivada nacional en hectáreas, y la importación de agroquímicos en kilos igual, eso es peor todavía, se ha incrementado en 446. Y la fuente que él usa es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Aquí está otro cuadro sobre la importación de agroquímicos en Bolivia. Entonces, todo esto tiene un ciclo y una implicación en el agua, porque esos agroquímicos pasan a las capas freáticas y contaminan nuestros aguas. Pasaremos, por favor. Yo creo que la siguiente, ¿no? Porque esto ya lo hemos explicado. Y estos son cuadros que también nos ha proporcionado Probioma en la zona este de Santa Cruz. Este foto es una foto de satélite, y esto es en el 75, y está en la misma región, y es el 2003. Digamos, por la forma en cómo se está produciendo, ¿no? Entonces, pasaremos por el siguiente. Aquí también es otra de las fotos del satélite de lo que está pasando. También la generación de focos de calor, porque justamente una consecuencia de esto es que se generan focos de calor. En fin, pasaremos. Bueno, esto es lo de la quinoa. Bueno, las preguntas son, porque estoy terminando ya la presentación, las preguntas son: ¿cómo logramos que esa riqueza que hemos construido colectivamente de recuperar el agua como vida, de recuperar el derecho humano al agua, de tener una resolución de Naciones Unidas, de estar alcanzando las metas del milenio, se convierten en paradigmas más importantes y más vinculados a nuestra vida, ¿no? Yo creo que ese es el desafío más importante. Y por supuesto no se trata solamente de una gestión estatal, se trata fundamentalmente de cambio de actitudes en el consumo, muchas veces incluso en la manera en cómo educamos a nuestros hijos. Ya estamos generando una visión de sobreconsumir, de explotar a la naturaleza y ahí atrás, ¿no? Como inconsciente. Entonces esas son las cosas que yo creo que tenemos que cambiar, y que sobre todo tenemos que pensar en que lo que nosotros vamos a hacer se tiene que constituir en un cambio civilizatorio. No es un cambio de superficie, sino realmente es un cambio de mentalidad y un cambio de cómo habitar este planeta. Muchas gracias. Bien, quiero agradecer a Elizabeth por esta presentación. Tenemos una idea de la situación del agua. Si todos los procesos que las organizaciones sociales han llevado, las luchas de los movimientos sociales en Bolivia, también la tremenda contradicción de lo que falta por hacer en lo cotidiano, ¿no? Tanto en la agricultura, en la minería, es decir, hay mucho por trabajar todavía, ¿no? Hay mucho como desafíos. Seguramente ustedes están viendo el espejo también, están viendo sus propios países, están viendo sus propios números, también estadísticas, situaciones, cuánto las empresas han entrado a sus países, si el agua más bien de alguna manera se refleja, digamos, con lo que pasa con Bolivia, o definitivamente está tan distante. Bueno, la idea era que a través de este caso, la exposición de Carlos nos ha mostrado más bien algo general, global, de la problemática mundial, el caso boliviano, para que ustedes vean sus países. Y ahora vamos a entrar, después del refrigerio, vamos a entrar a la vinculación desde
la perspectiva, si quieres, teológica, desde la perspectiva del campo de la religión, de las creencias, de las espiritualidades. ¿Qué tiene que decir sobre esta problemática? ¿Cómo podemos contribuir? Y creo que la forma de concluir de Elizabeth es clave, es decir, el poder de las narrativas, el poder de las experiencias locales, el poder de los principios de cuidado de agua, deberían imponerse a esta otra práctica y discurso dominante, ¿no? Entonces, ¿cómo desde nuestras ubicaciones en el mundo de lo religioso, si quieres teológico, podemos contribuir? O la pregunta al revés, ¿cómo nuestras experiencias de fe, la religión, justamente ha legitimado toda esta problemática que tenemos actualmente? De eso vamos a hablar justamente, y la presentación de Marcelo va a ayudarnos a ligar estos dos campos. Sin embargo, quisiera que en este momento, y antes de ir al refrigerio, darles algunos minutos para, si quieren compartir alguna experiencia, si tienen alguna pregunta puntual de carácter más, digamos, informativa a Carla y a Elizabeth, ¿no? Es sobre esta presentación o algún aporte específico de ustedes, entonces en este momento lo compartimos. Pero el tejido, el diálogo más fuerte después del refrigerio, justamente, y también vamos a invitar a la que nos interpelen, ¿no? Elizabeth y Carla interpelen también al campo de lo teológico, al mundo de las iglesias, al mundo de la religión. Sería interesante escuchar su perspectiva, y así como nosotros también iremos viendo desde nuestra perspectiva cómo se puede contribuir a esta construcción de un mundo más, un mundo diferente, ¿no? Entonces, tienen la palabra ustedes. Por favor. Oye bien. Buenas tardes. Yo llegué un poquito tarde, estoy saliendo del trabajo justamente y estoy trabajando en el Beni. Sin embargo, la oficina, la empresa por la que trabajo tiene aquí su sede. Estoy trabajando con el tema del agua también, específicamente con esto que se llama DESCOM, Desarrollo Comunitario, pues tiene que ver con el Ministerio de Agua, el Senado. Es el brazo operativo de esa institución. Y en Yucum están implementando un nuevo sistema de alcantarillado y agua potable. Agua potable sí la tenía, pero tiene sus deficiencias, no cubre toda la población y hay un alto índice de enfermedades diarreicas relacionadas con el agua. En ese sentido, pues yo llegué tardecito y escuché solo la última exposición. Me hubiese gustado escuchar la primera también, aunque creo que estoy más bien enterado de lo que pasa a nivel global con el agua también. Pero las preguntas al final me interpelan, ¿no? Y como después de esto ya vamos a hablar sobre lo teológico, que es una forma creo que muy necesaria que se debe hacer, que exigen estos tiempos, porque cuando hablamos del agua no solo pensamos cómo va a llegar el agua a la pila y cómo después de que el agua que llegue a la pila se vaya otra vez por el alcantarillado, sino que también debemos pensar en concepciones del agua, cómo se la usa, desde qué marco categorial, desde qué utopía, desde qué forma de vida. Y esto lo digo porque en el Beni, una civilización que tiene muchos nombres, podemos llamarla la Confederación Mojeña, el Gran Paititi, etc., fundamentó su modo civilizatorio en el uso del agua. Se puede llamar también una limocultura. Kenneth Lee fue un gringo bondadoso que llegó de Estados Unidos para sacar petróleo, y cuando estaba sobrevolando se dio cuenta que había muchos terraplenes, y ese fue el principio de una experiencia en la que él planteó muchas tesis, hipótesis, y una de ellas es que esa cultura que existió ahí realmente se basó en el uso de agua. Es una cultura hidráulica, y pienso que es algo que hay que rescatar, esa tecnología ancestral, y que me parece, puedo estar equivocado, que el actual gobierno no le está dando mucha bola, ¿no? Ojalá esté equivocado. Ahora, decía esto, la reflexión del final, lo que nos interpelaba, pues yo creo, por la poca experiencia que tengo, y si tuviese más experiencia creo que lo volvería a decir, que hay que comenzar por cambiar la burocracia en el gobierno, porque han sido formados en un marco categorial bien beberiano,
y la complejidad de la realidad actual ya no va a comer. Sí. Fin, medio, listo. Agua potable, muy bien. Medios para que llegue agua potable a la gente, listo. Ahí se acabó todo. Para que se vaya otra vez la alcantarilla. Y el agua es mucho más que eso. Toda esa realidad compleja creo que hay que considerarla cambiando la burocracia que actualmente está en ese ámbito. La mentalidad, porque hay gente que es muy comprometida, reconozco eso, tiene todo el deseo de trabajar, de llevar adelante el actual proceso boliviano en ese aspecto, pero sus marcos categoriales, sus paradigmas ya no responden a la actualidad, a los retos que nos plantea el cambio climático. ¿Y otra persona? Sí, por favor. Bueno, muchas gracias a las dos, a Carla y a Elizabeth. Realmente, bueno, para nosotros que venimos de otros países es un gusto escucharlas, tanto por la cantidad de información como también para mí ha sido muy importante escuchar el caminar, luego la caminata, como decimos en Brasil, que tiene Bolivia en ese tema, la historia de compromiso con ese tema. Y bueno, es una pregunta, porque mira, ustedes tienen como que digamos que una tradición ancestral que aporta mucho en esas últimas preguntas que tú hacías, ¿no? Del cambio de paradigma, de modelo civilizatorio. Escuchándola vemos también que tiene ya un marco legal bastante avanzado, bastante desarrollado, ¿no? Entonces uno se preguntaría qué es lo que falta, porque en nuestros países todo eso son caminos muchas veces todavía por caminar. Y aquí estamos instituciones que trabajamos como iglesias, son instituciones algunas de formación teológicas, otras instituciones que tienen trabajo comunitario, trabajo popular, trabajo con movimiento feminista, movimiento de mujeres. Entonces, desde esa diversidad que representamos aquí, un poco de pistas o cómo podríamos asumir más concretamente ese desafío, que a veces se nos pone como algo tan grande, como un cambio civilizatorio, y uno se siente tan pequeñito, ¿verdad? Que parece que cerrar el tubo para cepillar los dientes es algo demasiado pequeño, ¿verdad? Pero a veces nos ponen como ejemplos así tan de lo cotidiano que también parecieran insuficientes mediante un desafío tan grande. Entonces pudieran, como que, no sé si ahora o después como que desafiarnos un poco y presentarnos algunos ejemplos quizá de trabajos, instituciones que no trabajan con el tema de arte, que trabajan con otra temática, pero cómo incorporarnos también esa preocupación en nuestras actividades. Gracias. Buenas tardes, Clotilde Loza de la... Hemos sido parte de la campaña del Octubre Azul también, teniendo esta conciencia de que sí tenemos que ya empezar a trabajar y asumir actitudes individuales, yo creo que hay que empezar por eso. Sin embargo, creo que no solamente son actitudes individuales, sino también colectivas, que van a venir a partir de las experiencias locales. Yo solamente quería compartir algo que en algún momento lo habíamos analizado. Se ha conquistado el derecho humano al agua en la Constitución, en las leyes, en diferentes países, ¿no? En Naciones Unidas, pero yo creo que es el empiezo de una lucha ahora, porque no solamente son la guerra del agua, el haber en Cochabamba el haber expulsado a una empresa privada, sino también ahora se está visibilizando los conflictos que hay a nivel de fuentes de agua de las comunidades. Entonces, no solamente son estas guerras del agua, sino son estos otros conflictos que nos está llevando a pensar de qué cosa tenemos que hacer ahora, qué cosas tenemos que trabajar. El tema del extractivismo es fatal, o sea, el tema de la minería, lo que se está haciendo es consumir el agua de las futuras generaciones, uno. Segundo, que nos está dejando el agua súper contaminada, que a futuro va a tener consecuencias en la salud, en los niños, en las mujeres, en todos los que habitan en una comunidad cercanas a operaciones mineras. Entonces,
Yo creo que estamos en una situación de emergencia. O sea, Huanuni, lo que ha mostrado Elizabeth, es un campamento minero del Estado. El Estado ha declarado zona de emergencia ambiental. Cuando es emergencia se atiende al instante, no es... O sea, cuando vas al médico y entras en emergencia, no es que te van a dar tu cama de internación y a ver cuándo te atienden, sino es al instante. Y sí está declarada esa zona minera de Huanuni. Es una zona minera en emergencia. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno tiene que ya tener sus programas de poder hacerse mediación. La gente en Huanuni ya no tiene más utopías de poder progresar en su vida, sino están conformes con lo que tienen. O sea, para ellos no hay más. Y tienen que condenar a esa misma situación a los niños que están naciendo en Huanuni. Entonces, yo creo que hay que impulsar programas de gobierno, políticas de gobierno, para que se ayude a estas poblaciones que ya están siendo contaminadas por la minera. Sin embargo, también creo que hay que empezar a cuestionar estructuralmente las cosas. O sea, son las transnacionales que vienen a países pobres a sacar las materias primas y nos dejan como consecuencia toda la contaminación ambiental. Entonces, esto necesita de acciones más estructurales, de querer cavar ahí a las estructuras. Y creo que en eso estamos, ¿no? Hay una empresa hay una auditoría que se está haciendo, pero esas auditorías tienen que ser demostradas y poder tener incidencia en el gobierno a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Gracias. Bien, por favor, si dice su nombre también. Sí, hola, buenas tardes, Antonio de la Iglesia Luterana. Vamos a agradecer la presentación que han hecho. Y en referencia a la última presentación, había un dato que se ha arrojado que a mí me alegra mucho, pero también me pone mucha duda, que dice que más del 80% de la población en Bolivia tiene agua potable. Nosotros como Iglesia Luterana trabajamos con un proyecto de agua potable en vinculación con municipios pobres y cada año hay más solicitudes para agua potable. Si solo el 20% no tendría agua potable, creo que no habría tanta solicitud. Es como yo veo el mundo. Yo no tengo acceso a las fuentes estadísticas del gobierno, no las he realizado, pero si dicen que es más del 80%, para mí me choca con mi realidad. Entonces, un poco preguntar cuál es la fuente que tiene para arrojar ese dato. Gracias. Bueno, muchas gracias por los comentarios, las preguntas. Algunas de las preguntas y comentarios son para la segunda fase, después del refrigerio, y otras son preguntas un poco más directas de información y de complementación. A esas les voy a pedir, por favor, que Carla y Elizabeth puedan responder, y después tendremos esta reflexión mucho más integral, mucho más que también esté el aporte, en este caso, desde lo teológico, ¿no?, de Marcelo. Bien, entonces ustedes tienen la palabra, por favor. Bueno, yo creo que varias de las preguntas están dirigidas a la segunda parte, porque son más reflexivas. Solamente respondería a dos, uno sobre el tema de las causas. Claro, decir que el tema de la emergencia que estamos viviendo en términos de acceso al agua tiene que ver solamente con la burocracia, probablemente no. Yo creo que en gran medida sí, ¿no? Como decía el compañero. No ya, solamente. no, es una de ellas, evidentemente. Pero Clotilde también lo ha planteado. Hay una presión muy fuerte de las empresas transnacionales, hay una presión muy fuerte de los modelos, y también hay una responsabilidad colectiva que hay que empezar a asumir y buscar los canales para que esa responsabilidad y compromiso colectivo se puedan expresar. En relación a la pregunta que planteaba el señor en términos del programa Mi Agua, tiene usted razón.
¿no? El informe que da el gobierno es que se está superando y se está llegando a cubrir las metas del milenio, y eso lo han sacado en varias oportunidades, afirmando de que el programa Mi Agua está superando y va a llegar a superar una cobertura de más del 80 o el 80%. Pero a nosotros nos ha pasado en la campaña Octubre Azul, donde hemos participado y hemos estado presentes en varias regiones donde hemos ido, hay la misma queja, ¿no? Hay la queja de que no hay acceso al agua, de que los sistemas no están listos y que el agua, la calidad del agua también. Entonces creo que en eso tiene usted razón. Muy bien. Entonces, lo que les pido ahora es, vamos a tomar un refrigerio, vamos a conversar este tema, dialogarlo más, y después tenemos la segunda parte. Muchas gracias por esta primera parte del texto de crisis del desarrollo. Entonces, ahora sí les pedimos un poquito de silencio, por favor. Sí, nos acomodamos. Bueno, muy bien. Entonces, la persona que nos ayudó a contactar a Marcelo Schneider, Cecilia, le pido que pueda hacer la presentación. Gracias, Abraham. Bueno, en este ir y andar de quienes podrían ayudarnos a tener una mirada más amplia en este tema, que de alguna manera incidimos en lo que fue el tema de la Visión 21 en ese último tiempo. Y entre amigos y redes solidarias, como siempre, solidarias y sororales y fraternales, preguntamos a Guillermo Kerber del Consejo Mundial de Iglesias, preguntamos con Darly Alves del Consejo Latinoamericano, y finalmente dijimos: este es el hombre. Queremos paridad de género, queríamos 2 mujeres empoderadas en la mesa, y queríamos un varón también. Y tenemos el agrado de presentar a nuestro compañero Marcelo Schneider. Él es de la Iglesia Evangélica Luterana de Confesión en Brasil, y de la tierra del verde y del amarelo, Serbia. Muy pobre. Él también desde el año 2005 trabaja en el Consejo Mundial de Iglesias como corresponsal de comunicación para América Latina y el Caribe, como también es asesor del moderador de América Latina del Comité Central, que en este momento está en manos del brasileño Pastor Walter Alves. Marcelo también, dentro de todas sus habilidades y riquezas, es doctor en Teología Sistemática, formado por el Instituto de Estudio Teológico de San Leopoldo, ¿sí? También tuvo un rol muy importante en lo que fue la coordinación de la coalición ecuménica en el gran tema de este año que nos convocó, en el tema de justicia climática, de Río Más 20 y Cúpula de los Pueblos, este año en Río de Janeiro. Cuando le pregunté a Marcelo, ¿qué otro dato, Marcelo, sería importante que yo compartiera con este público? ¿Sabe qué él me respondió? Soy papá de María Luisa. Tenemos el agrado de estar con él, lo va a compartir la mirada teológica al agua y medio ambiente en el contexto de crisis del desarrollo, que es un tema que nos convoca a todas las instituciones asociadas a Visión 21. Muchas gracias, Marcelo, y es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias, Abraham, y a todas y todos que están involucrados en el proceso de construcción de este evento. En primer lugar, ya empiezo me disculpando por un español un poco acastellanado, porque mis contactos de la lengua española son casi todos en Argentina, y con esos amigos y amigas aprendí a hablar. Van a haber errores en mi español, en mi presentación probablemente, van a haber errores en lo que estoy hablando, pero acreditamos en una presencia más allá de los criterios imperialistas de una lengua institucionalizada, y para creernos en la comunicación más directa y más democrática, que sea que el mensaje que tengo a presentar llegue a ustedes. Yo estaba con mucho gusto saludando a Antonio de la Iglesia Luterana, que trabaja con los proyectos de diaconía, de servicio, de proyectos sociales de esa iglesia acá en Bolivia, ahora en el refrigerio.
y me acordaba que estuvimos juntos hace 3 meses o algo en Nicaragua para una consulta regional de un consorcio de más de 100 agencias de ayuda humanitaria cristianas, ¿no? Imagínense que cada iglesia alrededor del mundo se dedicó al tema de la ayuda humanitaria en algún punto de su historia. Iglesias del norte, con más plata, transformaron estos departamentos de ayuda humanitaria en organizaciones, en casi ONGs con niveles de ayuda profesionales muy, muy altos. Este consorcio donde Antonio y yo estamos participando y tantos otros, aquí también Raúl, ¿no? Lo vi ahí, y se llama ACT Alliance. Este está sobre el paraguas del Consejo Mundial de Iglesias. ACT es una sigla que quiere decir Action by Churches Together, una acción conjunta de iglesias. Muy bien, este es solo para que tengan de qué punto de vista estoy hablando. Voy a traer los principios teológicos que impulsionan esta ayuda humanitaria y la defensa del derecho de agua. Voy a hablar desde el punto de vista del movimiento ecuménico en el cual trabajo, desde la perspectiva del Consejo Mundial de Iglesias, que es la más grande organización ecuménica mundial. Y por favor no me confundan con el Consejo Mundial del Agua, porque ahí ya me queda muy malo, incluso para la publicidad, ¿no? Tenemos algunos principios bien distintos con el WWC y el WCC, son cosas bien distintas. Bueno, el Consejo Mundial de Iglesias tiene 340 y algo iglesias alrededor del mundo, 349, hoy son 345, no porque perdimos iglesias, sino que iglesias presbiterianas de Brasil resolvieron unirse, hay casos también en Argentina y en Indonesia, entonces la búsqueda por la unidad también tiene noticias así. Alrededor de 150 países estamos presentes, representando 560 millones de cristianos. El impacto de la ayuda humanitaria del Consejo Mundial de Iglesias y de ACT Alianza en el mundo hoy es de 1.6 mil millones de dólares. O sea, estamos presentes en diversos niveles de la ayuda humanitaria profesional alrededor del mundo, pero eso no es lo más importante. Y también no es por eso que me invitaron a hablar aquí, pero es importante hablar de números para que nos pongan en el escenario, en el mismo escenario de Cáritas, por ejemplo. Cuando tuvimos la Asamblea General de ACT, más una vez, la Acción Conjunta de Iglesias en Tanzania en 2010, nosotros periodistas llegamos 2-3 días antes y visitamos proyectos que se estaban implementando en este país. Y ahí yo y más un fotógrafo que trabajaba para nosotros en Consejo Mundial y que hoy trabaja para ACT, visitamos una localidad muy, muy lejana donde conocemos a esta mujer que tiene el derecho de acceder a una fuente de agua limpia 2 veces por semana. Y para eso ella tiene que caminar 8.5 kilómetros cada martes y el jueves de cada semana. Y a veces ella llega ahí y la fuente está cerrada porque se fue toda la agua del día y bueno, el día anterior no se logró atingir el mismo nivel. En estas condiciones ahí, historias como estas ustedes conocen, yo tengo certeza que también Antonio puede compartir historias muy similares acá en Bolivia y todo eso, pero lo más importante para nosotros, además de las muy buenas fotos que sacamos incluso para dar visibilidad a este proyecto, es que cuando la situación en este lugar llegó a este punto, antes de esta situación llegar a este punto, ahí ya estaba una iglesia. En la situación más grave de esta gente, ahí llegaron organizaciones internacionales, algunas cristianas, algunas no, seculares, algunos proyectos gubernamentales de la Unión Europea, por ejemplo. Se quedaron ahí 2-3 años y se fueron y la iglesia ahí se quedó. Lo que quiero decir con eso es que una mirada teológica al agua y al medio ambiente tiene que ver con nuestra penetración, con nuestra presencia al lado del pueblo, desde el principio de los procesos de lucha por derechos y también más allá de la conquista de los derechos. Nosotros tenemos alcance en un espacio, en el corazón, en el espíritu de las personas, gracias a nuestra comprensión común de fe que puede al mismo tiempo libertarlas o oprimirlas. O sea, si nos ponemos como algunas iglesias neopentecostales de Brasil que están creciendo
alrededor de América Latina. Incluso en Jamaica vimos en mayo del año pasado un enorme templo de la Iglesia Universal del Reino de Dios. Si nos ponemos al lado de discursos de iglesias evangelicales de Norteamérica que pregan una teología de la prosperidad, si nos ponemos al lado de iglesias de África o de Asia que ponen la cuestión de los derechos sexuales como un factor de división de la iglesia, y si no nos ponemos al lado de la lucha por los derechos humanos y derechos ambientales, estamos tomando un partido, tenemos tomando una posición. Y la tomada de posición es una cuestión fundamental en la experiencia de fe que puede contribuir para mejorar las sociedades donde vivimos o contribuir para perpetuar las estructuras injustas que estamos ahí viviendo. Mi presentación es muy corta, del punto de vista de síntomas ya fue muy bien presentado acá, del punto de vista global y también cerca del contexto de Bolivia, pero solo quería decir más una vez que las razones de la crisis del agua tienen que ver con el uso creciente e insostenible de agua a nivel agrícola e industrial, la deforestación y erosión de la tierra que cambia seriamente el ciclo del agua, el consumo excesivo y la basura, la contaminación y el crecimiento de la población. Eso todo lo escuchamos, incluso esto es lo que ponía más abajo, la crisis se ha agravado por el sistema económico que prevalece. Desde el punto de vista teológico, todo el trabajo que tenemos de defensa del derecho, del concepto de agua como derecho humano, tiene que ver con una lectura teológica del agua mismo. O sea, si nos ponemos al lado de procesos de la sociedad civil, si nos ponemos en diálogos con gobiernos, en algún momento nos van a preguntar en nombre de quién están haciendo eso. Viene de iglesias. Pensaba que solo lo que quería era una carpa para hacer una alabanza, pero lo que está haciendo acá en Naciones Unidas, lo que está haciendo acá en esos foros populares, lo que está haciendo en institutos de educación, lo que está haciendo esos temas teológicos para las universidades, donde, bueno, ustedes tienen que se ocupar de la Biblia, de la liturgia. ¿Por qué están haciendo eso? Entonces, hay una comprensión teológica del tema del agua, que nos pone incondicionalmente en favor del agua como un derecho humano fundamental. Y yo estoy trabajando, además de los 8 años que trabajo en el Consejo Mundial de Iglesias, en los años de estudio de doctorado y maestría que tuve, también estudiando en el Consejo Mundial de Iglesias, estoy tiempo suficiente en el movimiento ecuménico, en las relaciones interreligiosas, para decir que no salió de ninguna parte del mundo lo que recibimos de Bolivia en términos de lectura del valor del agua, del derecho al agua, de la contribución que tiene una lectura del agua como algo sagrado en comparación con otras lecturas que tenemos alrededor del mundo. Se valora mucho la lectura indígena de esta tierra acá como la clave teológica fundamental a partir de la cual nos ponemos en procesos de incidencia. Entonces, comprender, y más una vez, yo hablo del punto de vista ecuménico, no estoy hablando como luterano, siquiera estoy hablando como yo mismo acá. Hablo en nombre de un consejo que busca consenso de conceptos, no busca ser una super iglesia, sino un espacio de diálogo y comprensión en donde se construyen conceptos comunes. El concepto del agua como símbolo de la vida se expresa en el movimiento ecuménico consensualmente a través de la comprensión que el agua es una expresión de la gracia de Dios concedida perpetuamente a toda la creación. O sea, es algo que nos es dado, no es algo que conquistamos, no es algo con quien nos casamos, no es algo que podemos comprar, no es algo que vamos a ganar a través de la violencia o de nuestros medios financieros. Es algo concedido por Dios. He ponido algunos textos bíblicos referenciales en esta discusión que pueden buscar después. El agua es la condición básica de toda la vida sobre la tierra. En estas formulaciones teológicas estoy repitiendo lo que las otras compañeras ya dijeron, con otros términos, con otras comprensiones, pero también desde el punto de vista bíblico. Es importante decir que ahí hay eco, ahí hay reflejo de una comprensión más amplia, incluso antropológica, acerca del tema del agua. El agua es fuente de salud y bienestar y exige de nosotros una acción responsable como partícipes y sacerdotes de la creación.
O sea, en esta comprensión de que el mundo nos fue dado por Dios, sea tu visión creacionista, sea tu visión darwiniana, sea tu visión de que el mundo es fruto de un acaso y todo lo que nos separa son 6 grados de niveles de separación, cual sea eso, tenemos una responsabilidad, que sea con nosotros, que sea con nuestra morada, que sea con nuestra familia, que sea con nuestro trabajo. Este concepto de la responsabilidad tiene raíces cristianas muy fuertes, judaico-cristianas muy fuertes, y también tiene reflejo en la teología que se elabora a partir de ahí. Próximo. El acceso a suministros de agua potable es una cuestión cada vez más urgente en todo el planeta. También, más una vez, estoy repitiendo lo que fue dicho aquí antes. Pero una cuestión muy importante desde el punto de vista del movimiento ecuménico y de la ayuda humanitaria es que el acceso desigual al agua causa conflictos entre personas, comunidades, regiones y naciones. Para una organización internacional cuyo uno de los principios más importantes es la resolución de conflictos, la búsqueda de la paz y de la justicia, identificar en el tema del agua uno de los factores de causa de conflictos en el mundo es muy importante, es un paso importante también para la creación de nuevas estrategias de incidencia. Contribuyen para agravar la crisis del cambio climático y la intensificación de sus efectos causada por fuertes intereses económicos. Se trata cada vez más del agua como un bien comercial sujeto a condiciones de mercado. Una muy rica botella de agua que nos fue presentada en el afiche de este evento, ¿no? Los acuerdos sobre cursos de agua y cuencas fluviales internacionales deben ser más concretos, establecer medidas para hacer cumplir los tratados e incorporar mecanismos detallados de solución de conflictos en casos de controversia, porque el acceso al agua es un derecho humano. Ahí nos estamos poniendo como movimiento ecuménico, como Consejo Mundial de Iglesias, con todas esas organizaciones y iglesias que trabajan en el campo de incidencia en el tema de agua, estamos poniendo al lado de estos procesos de que hablaba Carla y Elizabeth. O sea, que nos comprendemos como más uno de entre otros actores que están leyendo esta realidad de injusticia en el mundo y diciendo, mira, tenemos una contribución muy específica y también tenemos la capacidad de multiplicar esta comprensión del agua como derecho en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestros grupos de trabajo y en los grupos de la sociedad civil en los cuales estamos involucrados. Y este es uno de los puntos más importantes de mi presentación y voy a hablar más al fin. El Consejo Mundial de Iglesias tiene sus asambleas generales a cada 7 años. La última fue en 2006 en Brasil, en Porto Alegre, y ahí donde vivo. Estas asambleas marcan la caminada del movimiento ecuménico global. En torno de estos temas que se discuten ahí, los programas que son aprobados y las prioridades, sale todo. Lo que salió de Porto Alegre fue una declaración muy fuerte acerca del tema del agua. Incluso la sugerencia y la aprobación de una creación de una red ecuménica del agua. De esto también voy a hablar más adelante. Pero desde esta asamblea de Porto Alegre, todos nosotros, de las iglesias miembros del Consejo Mundial de Iglesias, organizaciones que trabajan con nosotros, niveles de cooperación que tenemos en la sociedad civil, recibimos el mandato y un pedido de promover la toma de conciencia y adoptar todas las medidas necesarias para conservar los recursos hídricos y protegerlos del consumo excesivo y la contaminación. Desplegar esfuerzos de sensibilización para la elaboración de instrumentos y mecanismos jurídicos que garanticen el cumplimiento del derecho al agua como derecho humano fundamental. Fomentar la cooperación de las iglesias y los interlocutores ecuménicos en los objetivos relacionados con el agua. Esa es la primera parte, y ya pueden ver, hermanas y hermanos de acá de Bolivia, que su comprensión acerca del tema de agua está ahí, traducida a través de los procesos de diálogo y diplomáticos también de las iglesias, donde llegan temas, llegan propuestas y llegan prioridades. O sea, más una vez, salió de acá de Bolivia esta comprensión, esta cuestión de incidencia acerca del tema de agua, y ya en 2006, gracias a las iglesias de Bolivia que participaban en el proceso del Consejo Mundial de Iglesias, ya se afirmaba el agua como un derecho fundamental. O
sea, en nuestros niveles de incidencia eso también ya estaba claro. Lo que no estaba claro era cómo iríamos a trabajar eso. También de esto voy a hablar. La segunda parte, apoyar iniciativas locales destinadas a potenciar la población para que controle, gestione y regule los recursos hídricos e impedir su explotación para fines comerciales. Instar a los gobiernos y organismos internacionales a que den prioridad y asignen suficientes fondos a programas encaminados que las comunidades tengan acceso al agua. Vigilar las controversias y los acuerdos relacionados con los recursos hídricos y las cuencas fluviales, con el fin de garantizar que contengan disposiciones detalladas, concretas y claras para la solución de los conflictos. Y por fin, contribuir al deseo internacional para la acción. El agua, fuente de vida, 2005-2015, destacando las dimensiones éticas y espirituales de la crisis del agua. Esas son directrices no solo para nuestras comunidades, como también para nuestra oficina que está ahí ubicada dentro de la Oficina General de Naciones Unidas de Nueva York, para nuestra oficina central en Ginebra, para las iglesias miembros que tienen canales de discusión directas con los gobiernos nacionales. Incluso tenemos todo un proceso de diálogo con los gobiernos para hacer llegar a ellos nuestras posiciones acerca del tema de agua, tema de economía, acerca del tema de moradía y así, etc. Bueno, un ejemplo muy concreto de cómo este tema del derecho humano fundamental al agua tiene una penetración y una vivencia muy grande es la formación de la Red Ecuménica del Agua, que es un círculo, un espacio de debate y de incidencia formado por agencias y movimientos cristianos para hacer escuchar el testimonio cristiano en el presente debate sobre el agua, tomar conciencia en las iglesias sobre la urgencia de esta preocupación y para comprometerse como comunidad ecuménica en la acción común en todos los niveles. Está muy bien formulado, pero el trabajo cotidiano es mucho más ágil, es mucho más dinámico que una formulación así casi dogmática. Lo que pasa es que la Red Ecuménica de Agua va a identificar en todas nuestras redes locales ecuménicas quiénes son las iglesias que están desarrollando más este tema y que tienen canales directos de diálogo con los gobiernos, con la industria, con la iniciativa privada que trabaja con el tema de agua, para hacer llegar a ellos los criterios ecuménicos y de consenso elaborados por el Consejo Mundial de Iglesias en este espacio que tenemos de debate. La red ecuménica de agua también genera materiales, insumos para debates, para estudios, también para celebraciones litúrgicas en torno del tema de agua, con el objetivo básico de hacer que la conciencia acerca de este tema se va desarrollando cada vez más en nuestras redes de trabajo, o sea, en los creyentes de las iglesias, en los miembros de las iglesias, y que estos van también a multiplicar en sus escuelas, porque en casi todos los escenarios donde están iglesias del Consejo Mundial de Iglesias, ahí está al lado una escuela que también formaron. Y esta capacidad de multiplicar valores y referenciales éticos es muy importante, que está más allá de las puertas del templo, y también más allá de la sala de las escuelas, de los espacios de las escuelas, sino también en las familias y también en nuestro trabajo de incidencia junto a los gobiernos. Entonces, la Red Ecuménica del Agua es algo real, concreto, que existe y que intenta articular más y más niveles de lobby, ¿no? Tanto en el nivel gubernamental como de la sociedad civil. Promueve y coordina las actividades de sensibilización con miras al reconocimiento y la aplicación del derecho humano al agua. Bueno, desde el punto de vista teológico hay mucho que decir. Al fin de esta presentación van a tener los enlaces del Consejo Mundial de Iglesias y también de ACT, donde van a encontrar todos los recursos, reflexiones acerca de estos temas en español, hay que decirlo, para que sigan reflexionando acerca de eso. Y creo que el tiempo que tengo para esta presentación, algo tan importante cuanto lo referencial teológico para el tema de agua, es el cómo trabajar el referencial teológico del tema de agua. O sea, que bueno, llegamos a la conclusión que el agua es símbolo de vida. Bueno, vamos a lavar. No, hay que hacer algo más.
hay que trabajar una teología pública. Si comprendemos como Antonio lo habla en su iglesia, que el ministerio de la iglesia tiene que ver con diaconía, con el servicio, también vamos a tener que salir ahí afuera de la iglesia hablando del derecho al agua y hacer nuestro trabajo. Pero hay un cambio de metodología en estos tiempos en que pesa una crítica fuerte al método de la teología de la liberación. Lo que escuchamos durante muchos años, yo que soy de una tercera generación de reflexión de teología de liberación, es que el rol de la iglesia era salir a la frente hablando proféticamente acerca de estos temas e incentivando a la sociedad, a las comunidades de base que salgan también. Pero lo que pasa en realidad con los cambios de contextos donde estamos trabajando, con el cambio de dinámica de cooperación con la sociedad civil, es que a cada vez en los últimos años que salimos a la calle con nuestras banderas, con nuestras cruces, diciendo ahora vamos a ir fuera con nuestra voz profética, y miramos al lado, nadie lo está siguiendo. Porque los procesos no están pasando ahí, no es porque tuvimos en nuestra sesión de estudio bíblico una iluminación acerca del tema de agua, que toda la sociedad va a ver que sí, es sagrado, que bueno, vamos a luchar. No. Las mujeres, la Marcha Mundial de Mujeres ya están trabajando este tema hace mucho tiempo. La Vía Campesina tiene esto muy claro. Las uniones de trabajadores en Latinoamérica tienen esto muy claramente. Jubileo Sur, tantos niveles de cooperación de la sociedad civil de incidencia ya trabajan estos temas. Y lo importante es descubrir dónde están discutiendo. Entonces el cambio metodológico es, sí, seguimos con nuestra voz profética, identificamos los temas fuertes de justicia, de sustentabilidad, de paz y bueno, el derecho fundamental al agua, pero no salimos ahí solo diciendo que venga la sociedad porque ahora sí tenemos la cruz y abajo de esta cruz acá todo va a pasar bien. No, tenemos que hacer un otro camino, que es ponernos al lado de los procesos de la sociedad civil. Cuando se empezó a hablar de Rio +20, el Consejo Mundial de la Iglesia tiene participación en el grupo borrador de casi todas las COPs, ¿no? Esas conferencias, incluso ahora en Doha, estamos ahí presentes con la delegación. No solo observadores, sino que están ahí haciendo parte de los procesos, muchas veces invitados, porque es una instancia de incidencia muy importante. Pero cuando salió la cuestión del Rio +20, y que eso sería una conferencia no solo acerca del tema del cambio climático, sino del desarrollo como un concepto más amplio, hablamos en Ginebra que es tan importante cuanto hacer nuestro trabajo de lobby junto a los gobiernos, seguir con el proceso de incidencia como lo hacen tantas otras organizaciones alrededor del mundo, era nos meternos al lado de la cumbre de los pueblos. O sea, una cumbre en los mismos moldes que tuvieron acá en 2004, 2009. Y también en este año, también en Barranquilla o en Cartagena, con muy fuerte impacto. Y también se organizaba algo así en Río, al lado del Foro Social Mundial, del Rio +20. Pero fíjense que no era tan al lado, era 35 kilómetros de distancia uno del otro. Era casi un escándalo muy concreto, para nuestros ojos ver que es tan grande la distancia que tenemos que percorrer a cada día para hacer llegar a los gobernantes nuestra voz. Entonces, ¿qué nos ponemos? Guillermo, como Cecilia hablaba, mi colega del Consejo Mundial de Iglesias que trabaja en el programa de cambio climático, siguió con su trabajo formando la delegación para Rio +20, y yo me ocupé de entrar en el proceso de la Cumbre de los Pueblos. ¿Qué es el proceso de la Cumbre de los Pueblos? Yo saqué esta foto ahí, esta fue una celebración ecuménica, interreligiosa que tuvimos ahí en la Cumbre de los Pueblos. Se llamó Agua, un bien sagrado para todas las religiones. Fue muy bonita esta ceremonia, donde el agua era el elemento principal. Logramos construir en esta coalición ecuménica en la Cumbre de los Pueblos una articulación de más de 85 expresiones religiosas distintas, sea de iglesias, sea de religiones afro. Entonces logramos reunir más de 85 expresiones religiosas, Conferencia de los Judíos de Brasil, la Conferencia Espírita, las iglesias
históricas protestantes, los diversos grupos de candomblé, los budistas, los Hare Krishna también de América Latina, la Conferencia Nacional de Obispos do Brasil, notadamente católica, y así. Entonces, a través de un trabajo que empecé a hacer desde el mes de febrero, participando al mismo tiempo del Grupo Internacional de Articulación de la Cumbre de los Pueblos, que nada más es que el grupo de metodología de los foros sociales mundiales. O sea, todo el proceso que llevó a la realización de los foros sociales mundiales desde 2001 en Porto Alegre, llevó a la organización de la Cumbre de los Pueblos y a nuevos procesos. Lo que hay de distinto en la Cumbre de los Pueblos que no teníamos en el Foro Social Mundial es que si uno llevaba una actividad para el Foro Social Mundial, bueno, inscribía esa actividad, recibía la fecha y en qué lugar iba a pasar eso, llegaba, presentaba su PowerPoint y bueno, gran incidencia, ¿no? Y lo que hicimos a lo largo del mes de enero, febrero, marzo, abril y mayo en la Cumbre de los Pueblos fue identificar todos los grupos que estaban trabajando, y ahí teníamos más de 500 grupos de la sociedad civil trabajando. ¿Quién está hablando de agua? Ok, lo tracimos más cerca uno de los otros, aunque no trabajaban, nunca habían trabajado. Entonces, estas metodologías de convergencias, ¿quién está hablando del tema del trabajo, de la dignidad en las relaciones de trabajo? ¿Quién está hablando de seguridad alimentaria? ¿Quién está hablando de la cuestión de las semillas? Todo eso. ¿Quién está hablando de esto? Entonces, un enorme esfuerzo de convergencias para que estos grupos, estas organizaciones pudieran empezar a ya caminar juntos y presentar sus conclusiones y su actividad juntos. En este espacio de tiempo de 1 hora y media o 3 horas querían recibir en una de las cartas. O sea, este proceso en sí mismo fue de una riqueza tremenda. O sea, nos permitió visualizar la capacidad, una nueva capacidad de articulación de la sociedad civil. Bueno, ¿y dónde estábamos nosotros los religiosos de todo eso? Con nuestra comprensión teológica del agua como derecho sagrado e inviolable de la humanidad. ¿Dónde estábamos nosotros los religiosos, los ecuménicos, los cristianos y las cristianas en todo eso? Nosotros estamos construyendo esta articulación ahí entre religiones. No del punto de vista de la religión. Nuestro punto de vista era basado en 5 puntos importantes que queríamos compartir en la Cumbre de los Pueblos. Soberanía alimentaria, justicia climática, el rol de la juventud, conflictos religiosos y búsqueda de paz, y las religiones tradicionales de Brasil. Entonces, en este grande esfuerzo, donde más de 80 religiones participaron, identificamos en el contexto brasileño, donde pasaba la cumbre, cuál era el grupo más frágil, más fragilizado entre nosotros, e identificamos ahí los hermanas y hermanas de candomblé. Esos que nunca tenían visibilidad, nunca tenían un espacio propio en estos encuentros, que no tenían un histórico de procesos de incidencia, pero que también sufrían, en primer lugar, intolerancia religiosa en Brasil, que también sufrían las consecuencias de la injusticia climática, porque también sus territorios sagrados están ubicados en lugares donde se están explorando. A esos no tenemos un espacio privilegiado. Todos nosotros trabajamos en convergencia de agendas, si éramos luteranos o si éramos espíritas, si éramos de budismo o si éramos agnósticos, porque también en la coalición ecuménica se incluyeron el movimiento agnóstico brasileño, que fue muy bueno, ¿no? Gracias a Dios, estaban ahí. Pero ellos, estos hermanos y hermanas de candomblé y de Umbanda, ganaron un espacio privilegiado. A ellos les demos una carpa con más visibilidad para que trabajasen sus temas que pudieran traer. La Cumbre de los Pueblos funcionó en una dinámica muy distinta. Teníamos las actividades de convergencia, como ya presenté, así no trabajamos, pero estamos haciendo mucha presión en la gente que organizaba ya estas actividades de convergencia para que produciesen sus conclusiones y que nos pasasen, porque el segundo paso de la Cumbre de los Pueblos, mientras los gobernantes se encontraban de Río Más-20, era reunir toda esta gente que hablaba del tema de soberanía alimentaria y una gran carpa y decir, bueno, ahora es la plenaria, a ver cuántas oficinas trabajan el tema, qué conclusiones tienen, y ahí se ponían, y bueno, eso pasaba todo el día.
En una gran carpa estamos una carpa de derechos humanos, otra de carpa de la cuestión de dignidad de trabajo, otra cuestión de soberanía alimentar, otra plenaria de cambios climáticos y así. Teníamos 6 ejes fundamentales. Entonces, las conclusiones ecuménicas, teológicas, religiosas, obligatoriamente eran llevadas por nuestros jóvenes ecuménicos para estas plenarias, donde representantes de la red ecuménica de juventud peleaban como uno pelea en un parlamento, para que sus conceptos teológicos del agua estuvieran dentro del documento de la Cumbre de los Pueblos. Y así se construye el protagonismo, así se construyen los procesos, así se construye la participación. Y hay que decir, muchos de los conceptos sólidos que teníamos acerca del tema de la tierra, del tema de derechos humanos, no lograron ser aprobados por la plenarias. Porque teníamos muchas peleas también en estos niveles de la sociedad civil. Solo voy a hablar de uno. Los de agenda verde y los de agenda roja, por decir, ¿no? Los ecologistas y la palabra en portugués que tienen es sindicalistas. Sí, ¿no? Tienen agendas completamente distintas. Los sindicalistas quieren empleo, quieren progreso, quieren industria. Y los ecologistas quieren menos industria, menos producción, menos construcción, menos agresión al medio ambiente. Y esas peleas se daban en las plenarias de trabajo, de cambio climático, de derechos humanos. Y de estos procesos participamos nosotros. Entonces, la afirmación del derecho humano al agua, como lo leemos desde el punto de vista teológico, tiene que pasar por todos estos procesos para legitimizarse, no como voz de la iglesia que sale, pero como voz del pueblo. Hay que tener la comprensión que la iglesia no está entre el gobierno y la sociedad. En la iglesia hay pecado, en la iglesia hay santidad, en la iglesia hay justicia y hay injusticia, en la iglesia hay democracia y en la iglesia hay poder. Solo esto ya nos pone bien más abajo de lo que siempre nos lo creemos, ¿no? Solo estas categorías. Pero más allá de esto, un llamado metodológico para un cambio fue lo más importante. O sea, que reconocemos que tan importante cuanto tener gente ahí en la Río +20, en la cumbre de las naciones, con los gobiernos, era nos ponernos dentro de esos procesos. Y me tomó a mí y a Rafael, que era mi compañero ahí en este proceso de la articulación ecuménica, nos tomó 2 meses en el grupo de articulación de la Cumbre de los Pueblos para convencer a la gente. Mira, son reuniones de 80 personas de un grupo internacional de referencia, a quien nos miraron por 2 meses, como, bueno, ahí están los 2 religiosos que quieren una carpa en la Cumbre de los Pueblos para hacer un culto, algo, pero ok, bien. Y bueno, muy despacito fuimos llegando con nuestros temas hasta el día donde mostramos que nuestra agenda era de soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque organizaciones grandes de la Alianza apoyan alrededor del mundo con mucha plata proyectos de ayuda en esta área de soberanía alimentaria. Incluso no apoyan solamente a iglesias luteranas o iglesias metodistas. Yo hablo muy específicamente de EED, ¿no? Evangelische Entwicklungsdienst, desde de Alemania, el servicio de la Iglesia Evangélica de Alemania, que pone millares de millones en ayuda humanitaria alrededor del mundo. Y solo en el día donde mostramos a la gente del Grupo Internacional de la Cumbre de los Pueblos que EED estaba apoyando la organización de la Cumbre de los Pueblos con 40.000 euros y estaba apoyando la articulación ecuménica con 40.000 euros, es que vieron que nosotros no éramos este grupo religioso, fanático, que quería algo más exótico, quería traer más color para el evento, sino que teníamos una agenda muy concreta y que nuestras agencias de ayuda humanitaria que tienen impacto alrededor del mundo valoran del mismo modo la articulación de cristianos y cristianas interreligiosas como valoran las articulaciones de la sociedad civil. De este día adelante empezamos a contribuir mucho más. Y la cosa que más me llamó la atención en este proceso, es que no es, sí, nuestros temas eran importantes, tenían muchos puntos en comunes con la vía campesina, pero nosotros teníamos algo de que yo hablaba con Abraham ayer. Nosotros tenemos herramientas metodológicas
que muchos grupos de la sociedad civil no lograron tener. O sea, nuestros grupos de estudio bíblico, la manera como organizamos foros como ese, la manera como sistematizamos documentos, como arreglamos poner tantas voces juntos, como organizamos nuestra base de datos. Cosas simples, del punto de vista metodológico y de logística, que muchos grupos de la cumbre no lograron hacer. Entonces, nosotros ponemos desde nuestra oficina 3 o 4 personas para trabajar con ellos. Y ellos aprendieron cosas del punto de vista logístico y metodológico nosotros, porque ya lo hacemos en las iglesias hace mucho tiempo. Los procesos de consulta regional, donde uno va a escuchar gente de Honduras, Nicaragua, Brasil, África, qué sé yo, para hablar de un tema, y después cómo sistematizar todo eso. Ellos gastaron mucho más tiempo que nosotros, y los enseñamos a hacerlo. Entonces, es una conquista fundamental. Bueno, las conclusiones del Río Más 20. Conclusiones del Río Más 20, solo para poner la foto de quien estoy reemplazando acá hoy. Es muy importante que lo vean, porque gracias a él Guillermo dice: el documento final del Río Más 20 no refleja la urgencia de las amenazas que acechan la vida en la Tierra, tal y como la presenta la comunidad científica. La comunidad internacional, habiendo sido incapaz de llegar a un consenso, optó por el mínimo denominador común, evitando cualquier punto controvertido. Como resultado, el planeta sale perdiendo y los pobres y vulnerables salen perdiendo. Es una visión todavía muy pesimista, pero realista de Guillermo. Pero hay un otro lado que quería compartir muy rápidamente. Si lo leen ahí en cuanto yo hablo, es que hay puntos en el documento final de la Conferencia de Naciones Unidas que nos llevan a tener también una visión optimista acerca de este proceso. Identificamos, gracias al trabajo de muchos actores que están acompañando este proceso hace mucho tiempo, identificamos puntos, un vocabulario, términos que uno no veía en 92. Y estos términos, este vocabulario, estas perspectivas, vienen de nuestras luchas, no solo del movimiento ecuménico, sino de muchas luchas y de muchos procesos de la sociedad civil. Adelante. Comentarios explícitos relativos a los pequeños agricultores, por ejemplo, sistemas tradicionales para obtención de semillas, empoderamiento de las mujeres rurales, consideraciones respecto de la volatilidad de los precios de los alimentos, aumento de la inversión en la agricultura sostenible y reducción de las pérdidas tras la cosecha y de los desperdicios de comida. La defensa del derecho humano a la alimentación, pero antes ya, yo creo que fue en el anterior, no hay necesidad de cambiar, pero la reafirmación del derecho humano al agua, el saneamiento. Ese es fruto de un proceso que nació aquí en Bolivia. Nosotros escuchamos la historia ahí hace una hora, ¿no? Entonces, hay cosas en este documento final del Río Más 20 que son muy positivas. Pero no se puede justificar la falta de ambición. Ahí está una foto de Hillary Clinton con tabaco, solo para ilustrar lo que sería esta falta de ambición. Cuando escuchamos Hillary hablar en Río Más 20, uno no podía creer que era una líder del mismo país que estaba bloqueando tantos puntos en esta agenda, porque su discurso ya lo presentó después que el documento se había cerrado. Hablaba de una inclusión de tantos niveles de la sociedad, incluso habló del rol de las iglesias, faith-based organizations, o sea, las organizaciones basadas en la fe, el rol de los jóvenes, los procesos de la sociedad civil. Bueno, si uno recibiera ese texto antes, decía: mira, yo soy América, ¿no? Porque estaba perfecto. Tuve una muy buena asesoría para salir del río con las manos limpias, aunque su gobierno, sus caminos, todo su equipo diplomático trabajaba para bloquear algunos puntos fundamentales. Y para cerrar, la cúpula dos povos na Rio Mais 20, así lo pongo en portugués porque así los llamamos. Se llamaba Por Justicia Social y Ambiental, en defensa de los bienes comunes, contra la mercantilización de la vida. Todo este proceso, desde el punto de vista del agua, todo este proceso de la Cumbre de los Pueblos llegó, nosotros éramos invitados a llegar a 3 momentos en nuestras conclusiones de plenarias. Identificar causas estructurales de los problemas del mundo, y yo voy solo a presentar el tema del agua. Soluciones en un segundo momento, y sugerencia de una agenda de luchas internacionales. En el tema del agua, si uno va, y ahí está el sitio web de la cúpula, la versión en español, van a tener acceso a ese documento, y el documento de todas las plenarias de convergencia. Se puede tener acceso ahí en español a todo eso.
puntos fuertes en el tema de agua. Mercantilización, causas estructurales que identificamos, es la mercantilización de la naturaleza, del agua, del aire y de los alimentos. Soluciones que apuntamos, una red internacional de comunicación para difundir las luchas por el derecho al agua y otros recursos naturales. Y una sugerencia para nuestras luchas futuras es una agenda de acción que tenga como el Día Internacional por los Derechos del Agua, una sugerencia del día 28 de julio, de una articulación más amplia de nuestra parte. Ok, encierro toda esa presentación con la cuestión crisis del desarrollo. En el movimiento ecuménico, en el campo de la ayuda humanitaria, se trabaja muy fuertemente una alternativa, un concepto de desarrollo que se llama desarrollo transformador, que tiene estos principios ahí como criterios. No es un milagro diplomático que se va a respetar. Miren, son criterios éticos que uno espera que se tengan en cuenta cuando se construyen modelos de desarrollo. En el marco de esta discusión en ACT está la pelea entre agencias muy ricas del norte que comprenden que desarrollo es llegar allí en esta ciudad pequeña de África donde no hay agua y bueno, instalar latrinas y cisternas y bueno, ahí está, el desarrollo llegó. Y desde el sur hablamos de un desarrollo distinto, un desarrollo que tiene que en primer lugar respetar el agua, ¿no? La participación y empoderamiento, desarrollo de capacidades, no discriminación, equidad de género, sensibilidad cultural y espiritual, reafirmación de los derechos humanos, incidencia, promoción de la paz justa, comunicación efectiva y sustentabilidad ambiental. ¿Por qué estamos peleando por eso? ACT trabaja en ayuda humanitaria, en emergencias, terremotos, bueno, o sea, apoya proyectos de desarrollo e incidencia. Uno de los marcos internacionales de calidad de la ayuda humanitaria en emergencia es la neutralidad política. No podemos quedarnos neutros en el trabajo de desarrollo y de incidencia. Y por eso la pelea en el movimiento ecuménico hoy tiene que ver con la afirmación de un modelo de desarrollo que esté más allá de la neutralidad. Porque si uno va a respetar por lo menos la mitad de estos principios, pues con certeza va a tomar un lado en los procesos políticos que se presentan. Ahí están los sitios web del Consejo Mundial y de ACT Alianza, sin por último decir que ahí donde estaba esta mujer en Tanzania que visitamos, que caminaba 8.5 kilómetros a cada semana, 2 veces por semana para buscar su agua, ahí también se creó más una iglesia. O sea, tan coherentes como somos en nuestra comprensión teológica, lo somos incoherentes en el campo de no reconocer cuál es realmente la necesidad que está pasando ahí. Ya tenía una iglesia, es una misma iglesia que se fue construida también, yo creo, presbiteriana, algo como 2 kilómetros de ahí. O sea, hay momentos donde como cristianos y cristianas vamos a hacer más misión no construyendo iglesias, sino ayudando a la gente a vivir, a sobrevivir. Muchas gracias a Marcelo. Bien, agradecimientos a Marcelo. Solamente para hacer el paso final, es sumamente interesante cómo Carla, que viene desde su posición y su trabajo en el Ministerio de Relaciones Exteriores, como directora de la Escuela de Formación Diplomática, y trabajando en todo